Bienvenidos, soy Jean-Paul Huber y esto es Elecciones en la Mira por NX Noticias. El día de hoy tenemos un programa muy interesante con un gran invitado. Es amigo mío de hace varias décadas. Sí, ya, dejémoslo así. Dejémoslo así. Es licenciado en Derecho, es queretano, es doctor en Derecho, ha sido magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido fiscal para la atención de delitos electorales y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Mi querido doctor Santiago Nieto, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido. bien, Esta pues es tu casa. muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Pues hoy tenemos un programa muy interesante porque fíjense que Santiago hoy va de candidato al Senado en Querétaro, por el estado de Querétaro. Pero traemos un tema interesante porque te postuló tu partido, Morena, Morena. lo impugnaron, lo impugnó el PAN. En la primera instancia se fue a la sala de Toluca, te baja a la sala de Toluca, Así es. te vas a la sala superior y ganas el asunto y vuelves a la candidatura. Platícanos cómo fue esta primera parte de llegar a la impugnación que te hace el PAN y bajo qué argumentos ellos estaban diciendo que no reunías, porque bueno, pues ahí para que el auditorio vaya entendiendo la parte técnica infinita, ¿no? El contexto. A ver, hay una impugnación. Bueno, yo llevo a la candidatura, además por una encuesta de Morena, que es el mecanismo de definición de candidaturas, y pues en realidad al momento que se designa qué género le corresponde ir en la primera fórmula, toca mujer, voy yo en la segunda fórmula, y resulta que pues, empezamos a crecer. Llegan personajes de la época de Calderón, Germán Martínez, después la siguiente semana Roberto Gil, la siguiente semana Javier Lozano, a decir que no. Que ninguno te quiere ni tantito. No, ni además tantito. digamos que es público notorio. No, a ver, pleitos con ellos son personales y políticos y tienen que ver sobre todo con el tema de cabeza de vaca. De hecho, quien me dicen que promueve dentro del PAN que se firme la impugnación ante el registro en el Instituto Nacional Electoral es precisamente cabeza de vaca. De hecho, una persona que trabaja en la representación del PAN en el INE me llega a decir a ofrecerme una disculpa, a decir que él no estaba de acuerdo, que me conocía de queretano, pero pues que lo habían presionado para ello. Y la verdad es que, ¿qué planteó el PAN? Que yo no era originario de Querétaro, presentan mi acta de nacimiento de San Juan, registrado en San Juan del Río, y pues señalan que no resido en Querétaro porque era el encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, y por tanto debía, según términos de la Constitución, residir en Hidalgo. Lo cierto es que, entre otras cosas, no cumplía yo dos requisitos constitucionales para ser procurador de Hidalgo, y la decisión del gobernador, y además porque el marco normativo, el reglamento de la ley orgánica de Hidalgo lo permitía, me establece que ante la ausencia del procurador, el jefe del despacho de la oficina del procurador asume la encargaduría de toda la procuraduría. Y entonces tú eras jefe de la oficina del procurador y por esa disposición tienes el carácter de encargado de la Procuraduría. Exactamente. Y no se requiere para ser jefe del despacho ni ser hidalguense por nacimiento, que no era mi caso, y también no se requiere residir en el Estado. Y eso, por esas dos cuestiones, pues yo nunca soy el procurador. En algún momento se plantea por parte del Congreso la posibilidad de reformar la Constitución local para que con los ayuntamientos, para efecto de que se eliminaran esos dos requisitos, pero honestamente había también un tema de constitucionalidad con el 116. La verdad es que no tenía ningún sentido. Era más complicado. Mucho más complicado y bueno, pues al final la decisión fue, yo me mantuve como jefe del despacho hasta que pues los tiempos de Morena pues dicen que tengo que separarme del cargo, y los tiempos también jurídicos. Claro. Que al final del día uno tiene que estar separado 90 días antes de la jornada electoral. Y voy a la sala Toluca. Paradójicamente, sala de la que fui presidente. De la que fuiste presidente y que, si no me acuerdo mal, cuando tú eres presidente, se decretó la nulidad de la elección en el ayuntamiento de Morelia. De Morelia, sí, que fue un escándalo. Yo pensé que iba a ser el escándalo más grande, después ya llegaron otros y otros. También te diría que me dio mucho gusto de salir de la Procuraduría de Hidalgo sin escándalo, porque esa es la primera vez que salgo de un cargo sin escándalo. Y al final promueven la demanda, la sala Toluca por 2-1,
señala que no cumplo los requisitos y señala que el carácter de originario es solamente para efecto de los nacidos en el Estado y, y la residencia efectiva tiene que generar que efectivamente se viva en la localidad. Que un poco dejaba atrás los criterios, que podemos estar o no a De favor, acuerdo. de acuerdo, pero pues, el Tribunal Electoral, en el caso de Xóchitl Gálvez, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues, había permitido las candidaturas con la credencial de elector y además el INE en su reglamento de elecciones había señalado que se acredita la residencia con la credencial para Con la votar, credencial para votar, con claro. fotografía. Al final, pues voy a la sala superior. Hay un voto particular del magistrado Alejandro Avante. La verdad, Saludos al magistrado. sí, la verdad, muy serio, Muy serio. muy serio, muy profesional. Y el voto es un voto particular. Yo tomo parte de los argumentos del voto particular, más los argumentos que no fueron tomados en cuenta por la sala Toluca, para irme a la sala superior. Porque allí hay otro tema. Querétaro, la Constitución dice que somos queretanos los nacidos y los avecindados. Yo nazco, sí, en la Ciudad de México por una condición de salud de mi madre, pero me registran en San Juan del Río a los 20 días porque pues, mi familia vive en San Juan del Río. Claro. Digo, a la fecha, ahí mi domicilio electoral es un inmueble familiar que una parte pues yo la tengo donada, pero es un inmueble pues, que era de mi padre y a mi hermana Gabriela, mi hermana María, Claro. a mí nos cedió una parte del terreno, ¿no? Y ahí yo tengo mi credencial. Y que finalmente pues nada te prohíbe tener tu credencial de elector en un lugar donde tienes además es tu domicilio, ¿no? Eres copropietario, como en mi caso. Claro. Pero al final, ¿qué es lo que dice y hay otra normatividad en el estado de Querétaro que señala que la residencia no se pierde si por cuestiones académicas, profesionales, desempeño de cargo, empleo, comisión, en los estados o en la federación, uno sale de Claro. Querétaro. Y pues yo salí, pues en realidad, históricamente, a hacer la maestría. Al vecino. Al vecino, Al sí, estado sí, vecino. al estado vecino. Será el encargado del despacho. Y pues, sí, efectivamente había tenido el cargo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero pues mi credencial de elector pues la había mantenido en San Juan del Río. También un poco por la idea de identidad, de pertenecer a las hijas de mi primer matrimonio, pues nacieron en Querétaro, también por esta idea de identidad, de pertenencia. Claro. ¿No? Y creo que a la sala superior, 3-1, Nova Reyes Rodríguez, que también Reyes Rodríguez pues, es una gente muy cercana, incondicional. Oye, se vio en el voto de cabeza de vaca, que por cierto, hoy el Consejo General del INE va a volver a analizar la solicitud de registro. Desde mi punto de vista, no procede el registro de cabeza de vaca, porque aunque tenga una suspensión, pues la suspensión es para efecto de que no se cumplimente la orden de aprehensión. Y aunque diga la suspensión que se restalan sus derechos políticos electorales, pues eso no implica, la suspensión está condicionada a que comparezca al órgano jurisdiccional. Y si no comparece, hay un galimatías lo que se han querido meter los magistrados en esos temas, ¿no? Sí. Los temas en gobernador de Aguascalientes, Orozco, sí. También, y con una orden de aprehensión firme, se había ido 7 veces al amparo y ahí lo dejaron como participar, ¿no? Entonces sí son esos temas. Temas límite, pero aquí yo creo que el tema no es la aplicación del artículo 38, fracción quinta, que dice que se suspenden los derechos políticos cuando alguien está prófugo de la justicia. Y mientras él no comparezca ante el órgano jurisdiccional, entonces está prófugo. Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero en ese contexto viene, yo impugno la decisión de Toluca, llega al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral dice originario significa el hecho de tener acreditamiento con el entorno, con el contexto, y el registro civil es un acto que genera la identidad y por tanto le da el carácter de originario a una persona. Claro, porque aquí recordemos, la Constitución habla de los temas de tienes que ser avecindado o nacido. Y una parte de la resolución o de la sentencia, muy curiosa, dice, es que pudo haber nacido en un buque. Uh-huh. O sea, porque el acto del nacimiento es algo accidental, no, puede ser en el coche, en un buque, en un avión, pero el hecho de que te hayan registrado en Querétaro, o sea, eso implica, digamos, como justo el origen, ¿no? Es que es un poco, nosotros estamos acostumbrados a decir, ser originario de equivale a ser nacido ahí. Sí, pero ahora el tribunal como que justo este asunto lo que hace es reconocer que el origen
si bien pudiera ser un sinónimo de nacimiento, no lo es, No lo sé. sino que hay otro tipo de elementos como tus papás, la casa, el tema del registro, el que siempre has estado avecindado con tu credencial para votar en Querétaro, que aunque trabajabas o trabajábamos en el Sí, 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 97 sí, sí. en la misma oficina, pues tú ibas y venías y Sí. mantenías, hasta la novia era de Sí, o sea, Querétaro, o sí, sí, sea, sí, no, por todo supuesto. era de Todo era Querétaro. de Querétaro. Pues me casé en el primer matrimonio en Querétaro. Y fue 90, y de hecho, yo voto en elecciones en tránsito, en las casillas de electores en tránsito, en 97, en 2000, pues porque mi credencial Claro, era de allá. 2003 ya me fui a votar a Querétaro, sí, ya. regresaba. Entonces, pero bueno, la verdad es que dice el Tribunal Electoral, originario significa nacido y o estar registrado en el Estado. Y dice, la residencia efectiva no la perdió en términos de la normatividad de Querétaro y por tanto puede competir. Ahora, para mí es importante porque el PAN de Querétaro, ahí sí estaba diciendo que con eso yo ya no podría competir para ser gobernador en el 2027. ¿Quién sabe qué vaya a pasar de aquí al 2027? La verdad es que no hay que estar pensando así, pero con esto pues ya es cosa juzgada y si se Y ya volviera a tienes un impugnar, antecedente exactamente, clarísimo. O exactamente. sea, digamos que te habilitaron para la competencia del Senado, pero también Ya, ya te ya me están habilitaron, o sea, ya el PAN dijo, bueno, es que a lo mejor ya te habilitaron también ellos y el tribunal para que para si competir se en el ocupa, 27. Y si se ocupa, no sabemos qué vaya a pasar claro, en ese contexto, pero si se ocupa ya hay una sentencia, hay digamos, un criterio jurisdiccional de la máxima autoridad en la materia. La magistrada Yanino Talora vota en contra, pero no menciona ningún argumento, no, simple y sencillamente se separa de la posición de la mayoría, y bueno, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Mónica Soto son los que terminan votando terminó en todo. favor. Ahora, es curioso porque me parece que, y creo que lo hemos platicado nosotros desde el 97, la confusión que hay o que han ido manejando y que se empezó a manejar por los primeros magistrados, las generaciones, donde confunden los conceptos de residencia con domicilio. Ujú. Digo, aquí para la audiencia decirles, en materia civil, el domicilio es el lugar donde una persona reside, pero además tiene un elemento psicológico Ujú. que es con el propósito de establecerse en ese lugar. Ujú. Y aquí en el tema electoral se habla de residencia, pero realmente se empieza a confundir con el domicilio para efectos electorales, ¿no? Ujú. Con esta parte de tener fijeza y no solo tener un inmueble, sino tener esta intención de ejercer los derechos políticos ahí, ¿no? Entonces, como que a partir de ahí se ha ido haciendo una bola de nieve un poco Sí, densa, ¿no? igual que el tema del domicilio fiscal. Yo siempre doy como sugerencia, a ver, no tengan su domicilio fiscal En su casa. en su casa, donde tienes Exacto. tu domicilio civil, precisamente por todas las connotaciones que tiene ello. Y pues, al final del día lo que el tribunal, aunque no lo menciona así, pues, lo que está señalando es que hay distintos tipos de domicilio, ¿no? Exacto, ¿no? Un Entonces, sí electoral. es muy interesante y muy, digamos, cómo ha ido cambiando o evolucionando esta parte. Ahora, en el tema legislativo, es curioso porque te piden residencia efectiva si eres avecindado, Ujú. pero si eres originario de esa entidad, ni siquiera te pide nada. O Ujú. sea, tú puedes nacer, registrarte en una entidad federativa y dices, oye, yo soy de Coahuila, yo soy de Querétaro, y nunca vivir ahí. Sí, Y estás sí, habilitado sí, para sí. cualquier cargo público. Y al Entonces, contrario, a ver, tenemos el caso de Alejandro Murat, que no había vivido nunca en Oaxaca, y fue gobernador y de fue Oaxaca, gobernador de Oaxaca por el Yusanguin, porque la Constitución de Oaxaca permite reconocer como oaxaqueño a los a hijos los de de, los Oaxaca, de los de los nacidos en Oaxaca. oaxaqueños. Vean ustedes, es bastante curioso, porque además la otra, muchos argumentos del propio tribunal te dicen, es que es importante en el tema de la residencia que tengan estos elementos de vinculación con la sociedad y demás, pero no así cuando eres alguien nacido eres queretano por nacimiento, pero nunca has vivido ahí. O sea, ese propio argumento del tribunal, la verdad es que se cae, ese razonamiento se cae por sí solo cuando ve uno, y sobre todo hablando de órganos legislativos, ¿no? Ujú. Porque entiendo yo que el órgano legislativo tiene una dinámica propia que tiene que ver con la agenda nacional. Sí. Sin, no más a lo mejor entiendo yo un ayuntamiento, pero el Congreso Federal, pues me parece que trae otra lógica y otros temas, ¿no? Y creo que importaría poco
esta parte de vinculación, pues si no es, tú no vas a ver la limpia, el bacheo, pues eso lo ve el ayuntamiento, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pues bastante interesantes. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos con Santiago Nieto. Está muy interesante esta plática. Continuamos esta interesantísima plática con el doctor Santiago Nieto y que tiene que ver con algunos aspectos sobre los o requisitos de elegibilidad, los derechos políticos que tiene que tener en pleno ejercicio cualquier persona que quiera ser candidato. Y nos estabas platicando, estábamos empezando el tema con Cabeza de Vaca, el exgobernador De de Tamaulipas. Sí, Tamaulipas. sí, no precisamente mi amigo, pero sí, sí, no nos mandamos tarjetas de Navidad, no. Ok. A ver, ¿cómo empezó el tema con Cabeza de Vaca? En lo personal, hay una sesión en San Luis Potosí, de la CONAGO, y él empieza a atacar a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Va al presidente a Tamaulipas y le organiza un mitin con los simpatizantes del PAN que lo empiezan a abuchar y a cuestionar. Y después tienen la mala idea de crear una alianza federalista y 10 estados separarse de la CONAGO. La verdad es que gradualmente lo que exigían más presupuesto, querían que se les asignara directamente el presupuesto, y el presidente pues, es de la idea de que me presentas un proyecto y te ayudo a financiarlo, pero no te voy a dar el dinero para que tú hagas lo que quieras. Que es un poco la tónica que vamos a tener con la doctora Claudia Sheinbaum a partir de octubre. Y mi punto era la verdad es que era un tema relevante. Al final del día, la UIF tenía un modelo de riesgo matemático, que lo hacíamos trabajar con determinados conceptos. Por ejemplo, huachicol. Poníamos huachicol, gasolina, robo de combustible, etcétera, y el sistema te calificaba las conductas en una escala de 0 a 10. Y cuando corremos Tamaulipas por sí solo, nos da a Cabeza de Vaca en uno de los puntos más altos del 0 a 10, Del riesgo. de riesgo. Entonces estaba como en 9.2. Y a partir de ahí, pues se presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía pues, empieza a integrar la carpeta de investigación, ve que hay elementos suficientes y solicita la declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados y Diputadas. Me toca comparecer como testigo ante la Cámara y doy primero ante la sección instructora. Y la sección instructora, que paradójicamente había ahí integrantes, Pablo Gómez era en ese momento el presidente de la Hoy director de la UIF. titular de la UIF. Sí, Sí, ¿te mi sucedió tu sucesor. sucesor en la UIF? Y está Claudia Pastor, que también paradójicamente, en ese momento Era era del PRI, diputada, ¿no? era Ella, diputada Claudia del Pastor, PRI, sí, cómo no. y había sido magistrada electoral conmigo. Claro. Digamos, habíamos coincidido en la misma generación de magistrados electorales. Bueno, se vota por 3-1 el desafuero, se va al Pleno y el Pleno lo vota por mayoría calificada. Y entonces la Fiscalía General de la República solicita la primera orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca. Él se atrinchera en el Palacio de Gobierno, saca tanquetas, no sé qué pensaba que el gobierno iba a hacer, y sigue el proceso electoral. Yo salgo de la UIF, viene una andanada de ataques en mi contra, ellos presentan denuncias en mi contra ante la Fiscalía, Función Pública, etc. Casualidades de la vida, coincidencias, me toca asesorar en 3 campañas electorales. En Quintana Roo, con Mara Lezama, en Hidalgo, con Julio Menchaca, para los temas anticorrupción, y en Tamaulipas. Y bueno, me vuelve a tocar el enfrentamiento con Cabeza de Vaca y con el equipo, porque además el asesor jurídico y político de Cabeza de Vaca era Roberto Gil. Entonces teníamos ya otro enfrentamiento hiperpersonal, ahí sí personal, y además se lo ha dicho. Y nuevamente estamos en el enfrentamiento, y ellos empiezan a utilizar la Fiscalía de Tamaulipas para perseguir al presidente municipal de Reynosa, de Morena, al tío y a la presidenta municipal de Nuevo Laredo, al hijo de Américo Villarreal, o el candidato pluri al Senado. Y bueno, hasta un primo mío quedó pasando por ahí, le dio una orden de aprehensión, al presidente municipal de Ciudad Victoria. Entonces se hace una elección muy, muy complicada. Incluso Luis Fernando Salazar quiere mediar para pues, evitar ese nivel de rispidez que había, y honestamente pues, lo mandan por las cocas. Y al final termina ser una elección en donde gana Américo Villarreal por 7 puntos. Pero hay un post electoral muy, muy complejo.
Al final se termina validando la elección por parte del Tribunal Electoral por unanimidad, a pesar de que nosotros nos enteramos que Reyes Rodríguez les mandaba noticias a sus compañeros por un chat que tienen los magistrados, planteando que se tiene que declarar la nulidad de la elección. Al final no les da, se valida la elección y Cabeza de Vaca se va del país y se introduce a Estados Unidos con nacionalidad norteamericana, porque nació en McAllen, y se va. Entonces, aquí el punto es, hay 2 órdenes de aprehensión, él ha promovido amparos, se le han concedido suspensiones, la última le habían concedido ya el amparo, pero un tribunal colegiado revoca para que se vuelva a dictar una nueva Orden. primero sentencia por parte del juzgado de distrito, y existe una tercera orden de aprehensión. Entonces, con esa tercera orden de aprehensión, en realidad él lleva casi 2 años ya fuera de México. El tema a interpretar era, en el términos del 38, fracción quinta de la Constitución, si tenía suspendidos sus derechos político-electorales. ¿Qué hace el INE? Llega la solicitud de Tamaulipas de que no se le registre como candidato. El INE lo termina registrando como candidato. Hay 4 consejeras y consejeros que dicen que se tiene que requerir información para ver si hay una orden de aprehensión o no, para entonces determinar si realmente está suspendido o no. Al final esa posición no camina y llega a la sala superior, que señala que en un proyecto de la maestra Yanino Talora, que señala que al estar prófugo de la justicia tiene suspendidos sus derechos políticos electorales. De acuerdo. Y está prófugo porque no ha comparecido ante un órgano jurisdiccional en los términos de la suspensión. Entonces le cuadran el estatus de prófugo. Exacto. Y es lo que lo inhabilita ya con la orden de aprehensión, porque cuando hay una orden de aprehensión, si no está firme y todavía puede ser impugnada y todavía está esta parte del principio de inocencia, ¿no? El tribunal dice, no, pues que camine adelante, ¿no? Pero aquí le cuadran justo el tema de estar prófugo por no haber comparecido nunca ante el tribunal penal. Vaya. Bajo esa tónica, promovió un nuevo juicio de amparo recientemente, y me enteré yo en realidad por personas de la Procuraduría de Hidalgo, que me dijeron que llegó un amparo en contra de la Procuraduría de Hidalgo por si había una orden de aprehensión ahí, que pues, evidentemente pues, no había nada, pero le conceden la suspensión para 2 efectos: que no se cumplimente la orden y de manera indebida, a mi juicio, dice la suspensión, que está rehabilitado en sus derechos político-electorales. El asunto se tiene que ver entre el Instituto Nacional Electoral, y mi hipótesis es que no ha cambiado la condición. Debo decir que el PAN presentó una recusación. Ahora, me parece que ahí, ya teniendo una sentencia del Tribunal Electoral, me parece que queda abajo, porque pues la máxima autoridad jurisdiccional electoral dice, está prófugo, el juez de lo penal no tendría ya por qué pronunciarse respecto del estatus de derechos políticos, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Y en ese sentido, pues, el INE no puede desacatar una sentencia del Tribunal Electoral. De lo contrario, ellos estarían incurriendo en una responsabilidad. Y yo creo que vendrá el acuerdo. El proyecto que se fue circulado va en el sentido de negándole el registro. Seguramente el PAN tendrá que impugnar, pero a mi juicio pues es un efecto reflejo de la cosa juzgada. Claro. Aunque se trate de un acto distinto, pues ya fue juzgado de que se encuentra prófugo de la justicia, y mientras no comparezca al órgano jurisdiccional, no va a cambiar el estatus. No va a cambiar el estatus, exactamente. Vaya. Pues ven ustedes, querido auditorio, todos estos temas legales que tienen que ver con cosas penales, con el fuero, cómo nos juegan y cómo cobran relevancia siempre en procesos electorales, ¿no? Sí. Es todavía pues es muy recurrente, y luego también dicen, no, bueno, ya quiere reelegirse o quiere irse a otro cargo porque quién sabe cómo dejó la casa o cómo la está dejando, ¿no? Que me parece el caso de Tamaulipas. Sí, la verdad es que hasta el momento Américo Villarreal ha presentado, bueno, su gobierno, la Contraloría, por un lado, la unidad de inteligencia financiera y económica de Tamaulipas, han presentado ya 54 denuncias contra Cabeza de Vaca, desde temas de las comisiones de agua potable hasta asuntos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hasta las propias agencias de energía. Y además estos temas también se convierten en banderas de campaña, ¿no? Sí, y también eso tenemos a ver, no puede haber impunidad, eso nos queda muy claro a todos,
pero también el uso en proceso electoral de denuncias en contra de Me parece actores. que a veces es excesivo, ¿no? O sea, Sí, ya estamos llegando a unos niveles que al ciudadano de a pie no nos gusta ver. De, "Ay, ahí te va la denuncia y ahí te va esto y ahí te va esto". Digamos como que ya nos estamos excediendo, ¿no? En el sí, la, uso la- de... la verdad es que me tocó ser encargado de una procuraduría y la gente que va a denunciar pues va con un dolor, con sufrimiento, porque lo defraudaron o porque tuvieron un tema de violencia de cualquier tipo, o un homicidio. Y los únicos lugares donde llegan las personas sonrientes a presentar denuncias es la Fiscalía Electoral y Anticorrupción. Llegan, presentan la denuncia, se sacan la foto Y afuera listo, ya está la bandera de ahí campaña, está ¿no? la bandera de campaña, que fue un poco lo que me presentó Gil un par de denuncias ante la Fiscalía Electoral y ante la Fiscalía tanto federal como local de Querétaro por el tema del domicilio. Y pues bueno, ya con la sentencia yo acudí a ambas fiscalías a presentar la sentencia para que se termine el ejercicio de la acción penal. Pero nuevamente pues desvías tiempo de la campaña electoral Estar atendiendo este tipo en de resolver cosas, los ¿no? problemas jurídicos. Muy bien. A ver, Santiago, y yo quería preguntarte, bueno, pues estás ahorita metido, hay probabilidades que entres al Senado, va a ser la segunda fórmula, falta todavía un cacho todo el mes de mayo para ver si tu partido logra el primer lugar en la votación y eso te habilitaría ya como senador. Y bueno, que yo la verdad es que pues, nos conocemos hace mucho, eres un hombre de estudio, eres un hombre de leyes y que ciertos temas que tú estabas ciertamente con el sexenio anterior, estabas en una de las primeras posiciones, y justo los temas de Odebrecht y varias cosas fue lo que te hizo romper por, por la relación. Y después te convertiste en el abogado del actual presidente en la campaña, en la parte final de la campaña, ¿no? En la parte de que tú llegues o qué agenda traes tú en lo personal, porque pues tienes un perfil muy claro, específico, el tema de lavado de dinero, de anticorrupción, etcétera, que creo que ese debe de ser una constante en todos los órdenes de gobierno, pero tú en específico, ¿qué agenda traes o ves tú en qué áreas quisieras dirigir en el caso de que llegas al Senado? ¿En qué áreas quisieras o ves que podrías desarrollarte de mejor manera? A ver, yo creo que a mí la parte de justicia me parece muy importante y creo que sí necesitamos meter un tema de cirugía mayor al régimen de procuración y de impartición de justicia. Sobre todo en el tema que impacta a los ciudadanos, la justicia cívica, las procuradurías y fiscalías a nivel local. Creo que son temas que se han descuidado mucho. Se ha fortalecido mucho las secretarías de seguridad pública locales, incluso presupuestalmente. Las procuradurías y las fiscalías están muy golpeadas cuando el ciudadano, el primer espacio que llega para buscar justicia es precisamente La una Procuraduría. procuraduría, una fiscalía. En ese rubro, ¿qué temas creo que son importantes? Bueno, todo lo de la dinámica antilavado. Necesitamos fortalecer en materia de criptomonedas. Se necesita, yo metería una ley de alertadores internos para temas de corrupción. Creo que sí necesitamos el tema, una ley sobre cabilderos para poder controlar, sobre todo cabilderos internacionales, pensando en Odebrecht. Al final Odebrecht fue un proceso de una empresa que tenía una agencia pues, de corrupción. O sea, la Dirección de Estudios Estratégicos lo que hacía era buscar políticos jóvenes de los países para comprarlos, para tener Empujar todo. contrataciones futuras, que es el caso de Lozoya. Creo que me parece que una ley que regulara a los cabilderos podría servirnos en este esquema anticorrupción. El tema del Código Penal único le he dado muchas vueltas, pero creo que entre las cosas por las que no se ha generado es por la interrupción legal del embarazo. Yo creo que en este momento con un gobierno de izquierda se podría homologar, porque hay muchos delitos como violencia ácida, como violación a la intimidad sexual, como violencia vicaria, que no están empatados en toda la República Sí, hay, Mexicana. hay, hay todavía estos, veo a veces colectivos que dicen, ya logramos esto, y cuando a veces uno ve ciertos lugares que dice, no lo tenían ahí No, todavía. sí. Exacto, no, exactamente, creo que valdría la pena. A ver, discutamos el tema. Incluso una ley orgánica de la Procuración de Justicia, yo creo que podría para homologar, ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero cada ley orgánica del Ministerio Público actúa y regula de manera distinta las cosas. Y eso te genera nuevamente falta de sincronía. Y los grupos delictivos están organizados
y son superestatales, van más allá de una entidad federativa, incluso son supranacionales. Claro. Jalisco, Sinaloa, son organizaciones delictivas de alto impacto. No, y tú conoces bien, además, todo el camino del dinero, ¿no? De dónde viene, cómo va, cómo lo hacen, cómo sale, sigue, llega, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en materia, ¿qué creo que valdría la pena? Búsqueda de los beneficiarios finales, en temas de sociedades mercantiles, en temas notarial, ¿no? Porque cuando vino la reforma de Peña Nieto y le quitó a los notarios la facultad de ver las modificaciones de accionistas o participaciones accionarias en las sociedades mercantiles y se lo dejó a Economía, en realidad la Secretaría de Economía no tiene los ojos para ver que todas las modificaciones que se le registran en el SIGER pues, realmente cumplan con los estándares Y legales. luego hay complicaciones para el notario cuando tienes que ver el beneficiario controlador cuando te enfrentas a un banco. O una empresa gigantesca que además a su vez es un holding, ¿no? Entonces, ¿y por dónde termino? Entonces, y le recae al notario que dice, pero es que yo no tengo, o sea, te dicen, bueno, haz lo que prudentemente se haga, ¿no? Y esa parte del cuidado prudencial, pues queda un poco en el limbo, ¿no? Entonces, no, pues muy interesante. Sí, la debida diligencia del cliente. La pregunta es, ¿cómo le exigimos a los sujetos obligados por actividades vulnerables una debida diligencia del cliente cuando tú no le dices, o el Estado no le dice quién es un PEP? Claro, todos sabemos quién es el secretario de Hacienda, pero si alguien me pregunta, si a mí me preguntan cuál es el tesorero de los 125 municipios del Estado de México, pues no tengo ni idea. ¿Y por qué lo tendría que saber un notario? Entonces, yo creo que también este tema de sistematizar quién es un PEP y quién no es algo que valdría la pena regular. Y yo también me iría con los asuntos vinculados con derechos de niños, niñas y adolescentes. Me parece que generar una identificación para los menores de edad es algo absolutamente ya necesario para evitar sobre todo los temas de trata de personas. Y el otro punto, en materia electoral, yo sí tocaría la no reelección. O hacemos elecciones primarias en los partidos para que realmente se elija al candidato, o quitemos la no reelección, porque creo que tenemos... Se enquista, ¿no? Un grupo y dice, pues ahora voy por la reelección y otra vez, en lugar de paramos el tema de una competencia, una elección primaria, y que a lo mejor sacando las manos, que dices, abierta a la ciudadanía, ¿no? Como en muchas partes del mundo sucede, ¿no? Sí, yo creo que tenemos el peor de los diseños de la reelección. Tenemos todos sus defectos y ninguna de sus virtudes, porque al final alguien puede entrar por representación proporcional para ser senador o ser diputado y estar 12 años en el cargo sin que en realidad pues, haya pasado por el ácido de las urnas de manera directa. Claro. Entonces, sí hay que... Y el otro tema son los presidentes municipales. Se reeligen, pero hay un estímulo perverso para la corrupción para estar financiando sus campañas futuras. Y si me permites, yo creo que habrá que dejarlo aquí en el tintero, porque creo que ese es un tema que nos va a dar el financiamiento ilegal. O sea, el tema de la fiscalización electoral es agresivísima. Pero me parece que hay digo, y tú lo conoces bien, hay un doble financiamiento, y ese doble financiamiento que está ahí, como platicamos los temas de violencia y en la emisión pasada, pero nadie lo ve o no lo quieren ver. Y me parece que habría que ver cómo se incorpora, como en Estados Unidos a lo mejor, decir, oye, pues a mí me está financiando Coca-Cola, me está financiando tal empresa. Bueno, que lo declaren y ya. A ver cómo después, para saber ante quién estamos jugando, ¿no? ¿Qué compromisos trae cada uno? Porque sin duda, una gran cantidad de gente que llega a cargo, pues sí trae los compromisos. Es mejor saberlos desde antes, ¿no? Me parece. Sí, a ver, y varios temas. Creo que sí hay a nivel municipal financiamiento de la delincuencia organizada en algunos espacios. O sea, cuando tenemos un solo candidato y los demás partidos, o ningún partido postula candidatos más que uno, eso ya huele. Ya suena raro. El tema del peculado electoral, desvío de fondos, bienes y servicios para fines electorales por los municipios, por los estados. Y el tercer tema son efectivamente estas empresas que financian. ¿Quién es el que está atrás financiando la campaña electoral de alguien? Y lo que platicábamos hace rato, 6 veces más flujo de efectivo en un estado cuando hay elecciones que cuando no tiene. Ahí hay algo. Ahí hay algo. No, estoy coincido contigo, ese es un tema a revisar. Santiago. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes que nos hacen el favor de su atención. Esto es Elecciones en la Mira por NX Noticias.
Soy Paul Huber y agradezco mucho al doctor Santiago que nos haya acompañado en esta misión.